En este momento hacer una reflexión sobre algunas claves para el acompañamiento. Sin duda alguna, las claves que ustedes trabajan ya son muy importantes. Yo simplemente quiero tomar algunos puntos que podrían ayudarnos a tener una luz frente a las realidades que ya se trabajan. Quiero partir de una premisa, y me parece que el respeto a la persona se basa concretamente en acogerla tal y como ella es y no en lo que debería ser. Y para esto me parece que hay una cosa interesante. Tuve un profesor que se llama Franco Imoda, autor de un libro que se llama Desarrollo Humano, y también profesor del Instituto de Psicología, que tiene 3 parámetros con los cuales habla del proceso del desarrollo humano. Y en este proceso él plantea la alteridad, la temporalidad y los estadios. En esos 3 puntos yo quiero centrarme, porque ahí es donde radica la necesidad de acoger a la persona tal y como ella es, en la realidad concreta que está, en el momento de la vida en el que está atravesando, y sobre todo en las situaciones que puede estar, formando su ser, formando su persona. Quiero partir entonces de la alteridad. La alteridad es una realidad que no puede pasarse por alto. Los ambientes en los que nos movemos han hecho algo en nosotros. Y yo creo que aquí es donde está la riqueza de cada persona. Todos los ambientes han hecho algo en nuestra manera de vivir. Y esas personas que han influido, papá, mamá, hermanos, la gran familia, hablemos de amigos, de todas las personas que han existido alrededor de una persona, han dejado algo, han dejado su huella. Y por eso es necesario referirse a la persona concreta en ese mundo de relaciones que establece, porque ese mundo de relaciones ha incentivado ciertas realidades o ha frustrado otras. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta de la necesidad entonces de ver a la persona podríamos hablar en lo concreto de su vida, en la situación concreta que tiene, y por lo tanto clarificar cuáles son esos esquemas relacionales que la persona maneja. Aquí nos podríamos referir a muchos personajes que nos hablan concretamente de los estilos de apego, de los estilos de relación que son más positivos, estilos de relación que a veces pueden llegar a ser más conflictivos, pero de todas maneras estilos de relación con los cuales hay que entrar en contacto con la persona que se nos propone. Por eso me parece que es sumamente importante entonces referirse a la persona en sus relaciones. Decíamos en el punto en el cual hablábamos del proceso de selección y de admisión a la comunidad, cómo es importante conocer, por ejemplo, la familia de una persona y darnos cuenta del estilo relacional que tiene la familia. ¿Por qué? Como les decía en otro momento, porque estos estilos tienden a repetirse. El patrón que tenemos dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos, es un patrón que tiende a repetirse en las relaciones que podemos tener con otras personas. De ahí o la grandeza precisamente de todo este contexto relacional, o también las dificultades que se pueden presentar en el ambiente. Quiero pasar a otro punto, y es la temporalidad. No es posible percibir al yo sin la atención a su pasado. No es posible mirar a la persona olvidándonos de todo lo que ha vivido. No es posible pensar entonces que la sacamos de este contexto, ahora está en la comunidad y se nos olvidó todo lo que ya ha vivido, porque es que lo que ha vivido no determina, pero sí influye. Y allí es donde nos damos cuenta de la necesidad de clarificar entonces toda esa historia que la persona ha vivido, todas las situaciones positivas, las situaciones a veces negativas que una persona ha tenido que vivir, y todos esos momentos han hecho algo. Entonces, ¿cómo descubrir precisamente eso en la persona? Precisamente hay que ayudar a clarificar su historia, decíamos en otro momento, como una historia de salvación, pero como un proceso entonces en el cual vamos ayudando a la persona misma, al acompañado, a descubrir en su vida las huellas también de Dios, para no tener, como decíamos en otro momento, la actitud maniquea, una actitud en la cual entonces lo anterior es lo malo, lo bueno es lo presente, y se nos olvida entonces que la armonía que tiene que existir entre estas dos realidades es precisamente lo que hace la madurez y una personalidad sana. Yo me quiero referir aquí entonces a 3 procesos que se pueden dar en este contexto de la relación. El primero es la aceptación. Resulta que esta aceptación maneja una tensión interior. Yo aceptar todo lo que ha habido en mi historia, todo lo que ha sucedido en los momentos de mi vida, en el proceso del desarrollo, es una situación que necesita decisión. Y por eso surge la tensión, porque hay realidades en la vida que yo quisiera desplazar a otro lado, pero ahí están.
Yo no puedo dejar de mirar el sol y decir que entonces no existe. Esa es la realidad que también hay en la vida. Las situaciones de mi pasado de cierta manera influyeron en lo que yo soy hoy concretamente, y por lo tanto es ahí entonces donde tenemos que clarificar la aceptación que se da, que no es una aceptación pasiva en una situación, bueno, pues qué más le vamos a hacer a la vida, no, es clarificar la vida, la historia concretamente, y saber que no podemos desprendernos de todo lo que es nuestro, de todo lo que nos ha construido. De ahí viene la responsabilidad. Si la primera parte puede parecer un poco pasiva, en esta hay un compromiso personal. ¿Por qué? Porque hay realidades de mí hoy que pueden y deben ser diferentes. ¿Cuáles situaciones? A veces nos damos cuenta de personas que dicen, no, es que yo he tenido estos problemas en la vida, yo siempre he tenido estos problemas con este tipo de personas, pero la pregunta es, oye, entonces, ¿qué quiero hacer? La pregunta de hoy es, ¿qué quiero hacer con toda esta realidad que ya pasó? ¿Seguir repitiendo el patrón o empezar a vivir una realidad nueva? Y esto es precisamente aquello que va a, digamos, a convertirse en un compromiso personal. La persona no quiere quedarse simplemente en lo que ya pasó, sino que hace un esfuerzo consciente y trabaja todos los días porque las realidades sean nuevas. El peligro es una actitud demasiado pelagiana. Ya hablábamos, y meto pues un poquito todas estas situaciones de las herejías del pasado, hablamos del maniqueísmo, ahora hablamos del pelagianismo, digamos asociado o digamos puesto en la realidad vital, en la realidad de cada uno de nosotros. Y me parece que la actitud demasiado pelagiana es un extremo, en el cual podríamos pensar que entonces yo con mis propias fuerzas puedo vencer mi pasado, puedo remediar las situaciones de la historia sin la ayuda de la gracia. Y no podemos llegar a una afirmación tal, porque concretamente estamos cayendo en una actitud como esta de Pelagio, que se nos decía concretamente en la historia, una persona que pensaba que con las solas fuerzas de la persona humana se podía vencer las realidades de la vida, y nos damos cuenta que sin la ayuda de la gracia pues es imposible. Cristo Jesús mismo lo presenta en el Evangelio cuando nos dice que ustedes sin mí no pueden hacer nada, es decir, la ayuda de la gracia es indispensable. Por eso estos dos puntos, aceptación y responsabilidad, quedan metidos dentro de un proceso que es la llamada, es decir, esa llamada es ver la historia como una historia de salvación. Es la asunción de un compromiso por hacer que mi vida sea diferente. Ahí está el compromiso personal, que es la responsabilidad y la aceptación, pero por otro lado viene también la ayuda fundamental de la gracia. La ayuda fundamental de la gracia que nos ayuda a reconocer que Dios acompaña, dirige, mantiene nuestros procesos y nos da la fuerza suficiente para poder responder a todas las necesidades de la vida. Entonces, es reconocer precisamente que la vocación se da como un proyecto a realizar. Es un proyecto para mí, es un proyecto a realizar, pero es un proyecto que ya está iniciado por otro. Y ese otro precisamente es el que dirige, acompaña y sostiene todo el proceso. Entonces, me parece que esto es importante en el momento de clarificar la vida y en el momento de ver las realidades de la alteridad y de la temporalidad. Y ahora me quiero referir a los estadios. Resulta que el ser humano se mueve en un proceso de ser y de venir. Es decir, entendemos la continuidad, estabilidad y realidad del yo, pero entendemos que también está en un proceso de crecimiento, en un proceso de ir clarificando cosas, de entender que la persona aún no ha llegado a ser lo que debería ser, y por lo tanto está en un proceso siempre de crecimiento, en un proceso de acercarse cada vez más a aquello que debería ser. Nos encontramos entonces hablando psicológicamente con un yo actual y un yo ideal, lo que soy, pero a lo que estoy llamado. Nos damos cuenta entonces que en ese proceso aparecen los estadios, porque ninguna persona, digamos, está en una situación máxima, sino que va en un proceso. Cada estadio tiene componentes de mayor o menor diferenciación de los otros, y pues eso claramente lo podríamos encontrar también si queremos en San Pablo. San Pablo, por ejemplo, dice: cuando yo era niño hablaba y actuaba como niño, pero ahora lo hago como un adulto. Y ahí es donde nos damos cuenta de esa dimensión del proceso de crecimiento que cada persona va teniendo en lo humano, pero también en lo espiritual. O cuando reconoce que el alimento de los niños es la leche y el de los mayores es lo sólido, es decir, nos está mostrando que todo es un proceso. A mi modo de ver, con las debidas restricciones que podríamos encontrarle, pero creo que nos puede servir un poco la visión de Erik Erikson, que nos plantea el proceso del desarrollo como un proceso, psicosocial.
Por eso es importante entender, por ejemplo, estos procesos, estos 8 estadios que él nos plantea. Él nos dice que básicamente la confianza y la desconfianza es lo que va a mover a la persona a lo largo de la vida. Nos habla también de la autonomía y la vergüenza y duda. Nos habla de la iniciativa y la culpa, de la laboriosidad y la inferioridad, de la identidad y de la confusión de identidad, de la intimidad y el aislamiento, de la generatividad y el estancamiento, y por último, de la integridad y la desesperación. Es decir, en estos 2 polos se va jugando el proceso de cada persona en el momento en el cual está viviendo. Es imposible que nosotros podamos pensar que una persona que está en un proceso de seguimiento y que es adolescente, entonces ya tenga que estar en el momento en el cual tiene que empezar a pensar si va o no va a entrar. Entonces, por eso, intimidad, aislamiento, es decir, va a entrar en todo este proceso, se va a comprometer. Está en una situación diferente, está en una situación, por ejemplo, si es un adolescente, identidad, confusión de identidad, todavía no sabe quién es, no sabe para dónde va, no sabe qué es lo que quiere. Pero no podríamos pensar que una persona que ya tendría por allí más o menos unos 50 años y que debería estar más o menos en un proceso de generatividad, estancamiento, es decir, donde ya está, asumiendo la vida con todos los frutos que está llamada a dar, que todavía hayan situaciones de por allá del pasado que todavía no ha logrado clarificar y que se encuentra en una situación de confusión. Ahí es entonces donde nos damos cuenta que hay necesidad de seguir estos estadios para poder clarificar un poco el momento en el que la persona se encuentra concretamente de la vida. Siempre podríamos pensar que lo ideal sería tal cosa, pero una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que nos encontramos en la realidad. Y por lo tanto, no podríamos pensar que una persona que está en los 18 años entonces ya tenga que estar en esta situación de intimidad versus aislamiento, porque puede ser que no, que todavía esté en un momento, y sobre todo con la cultura y con las situaciones que están a nuestro alrededor, donde todavía hayan problemas, por ejemplo, de identidad. Entonces es donde nos damos cuenta de la realidad tan compleja en la cual nos movemos y que tenemos que conocer muy bien para poder acompañar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Me parece que estos 3 puntos son muy importantes al momento de hablar del acompañamiento. Y me devuelvo precisamente a lo que decía en otro momento: el respeto a la persona se basa concretamente en acogerla tal y como ella es y no en lo que debería ser. Es decir, estamos llamados a entender que la persona está llamada a un plus de sentido, está llamada más allá, pero tenemos que acogerla en el momento concreto, en lo histórico, en lo real que hay en la persona en el momento concreto, y desde ahí tratar de trabajar con ella. Y me parece que esto es mucho más productivo. ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta que 3 personas que tienen 20 años no están en la misma situación, que 3 personas que tienen 20 años cada una están en el proceso en el cual, es suyo, y por lo tanto hay que ayudarla en ese momento concreto y no en lo que sería ideal. Lo ideal, muy bueno, pero nos damos cuenta que lo ideal es lo ideal y la realidad es otra cosa, donde nos encontramos problemas en personas que también están en un estadio donde uno podría decir, pero ya tendría que haber superado esto. Sí, uno podría decir, hay que ayudarle a trabajar y a superar ciertas realidades, pero tenemos que entender también esta otra parte de que lo humano, desarrollo, el proceso del desarrollo es otra historia, y dentro de ese proceso de desarrollo nos damos cuenta que hay momentos en los cuales la persona avanza, en los cuales otro retrocede, y otros momentos en que se queda fijado, y por eso habría que ayudar en esta situación. Por eso, y me parece que esto es muy importante dentro de un proceso de acompañamiento, saber elegir muy bien a quienes van a acompañar. Nos damos cuenta, entonces, retomando palabras del Papa Pablo VI, donde se nos dice concretamente que hoy en día lo que se necesitan son personas que estén bien centradas en el testimonio, no tanto maestros. Si se necesita un maestro, que sea testimonio. Eso es lo que nos decía el beato Papa Pablo VI, y precisamente entonces le pedimos al Señor que nos ayude a centrarnos en la tarea formativa que tenemos cada uno de nosotros, que nos ayude a centrarnos en el amor a la vocación, de manera personal, tratando de trabajar nuestra realidad personal y después ayudando a las personas que están a nuestro alrededor. Espero que estas palabras de reflexión que he podido compartir con ustedes sirvan de alguna ayuda para lo que se propone. Habrían muchísimas cosas que agregar, habrían muchas cosas que decir de todo lo que ustedes también trabajan, pero a mi modo de ver estas son las que concretamente he visto. Espero que les sirvan, espero que todo el proceso que ustedes llevan sea un proceso sostenido y acompañado siempre por la gracia de Dios y por la presencia de su Espíritu Santo.
los animo a seguir en esta tarea tan dispendiosa y tan importante de la formación, y que el Señor con su gracia siempre acompañe y recompense sus esfuerzos. Un saludo a todos.